Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy vamos a viajar hasta finales de la década del 70 para recordar un episodio que tal vez no engalana las revistas más gloriosas del deporte argentino, pero tienen un toque hasta romántico. Vamos a hablar de Platense. Ya nombrar a Platense es hablar de un barrio, de una identidad, de una historia y de una historia vinculada a la primera división y a salvarse arañando muchas veces. Y vamos a hablar de Platense de 1979, de aquel cuadrangular histórico. Ya llegaremos hasta ahí, pero vamos por el principio. Platense había ascendido en 1976. En el 77 se había salvado ganándole en la cancha de San Lorenzo por penales a Lanús 8-7. Y en el 78 se había salvado la última fecha frente a Chacarita. Por lo tanto, venía penando desde su regreso a la primera división. Las expectativas para 1979 no eran las más auspiciosas y de hecho lo confirmaría el desempeño del equipo en la fase regular hasta llegar a aquel inolvidable cuadrangular de 1979. Platense venía de volver a primera en el 76, ganando el hexagonal por el ascenso, desplazándolo a Lanús. En el 77 le gana por penales ese increíble partido en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro Lanús. 22 penales, erraron 7 entre los dos equipos. En el 78 se salva del descenso en la última fecha en la cancha de Chacarita, mandando a Banfield al descenso. Y en el 79 ya parecía que el equipo se iba. Fue muy complicado porque era un plantel de casi 45 o 50 jugadores. Era una cosa muy insólita eso. Y bueno, se fue complicando. Había un buen plantel, unos buenos jugadores, pero bueno. No era un equipo para ilusionarse, era un equipo para salvarse del descenso con suerte. Pero no había promedios, porque los promedios lo hubieran condenado a Platense. Se había traído muchos jugadores, muchísimos jugadores habían venido ese año. Hicimos una pretemporada muy larga en Córdoba. 21 días duró la pretemporada, o sea que físicamente estábamos hechos un avión. Pero no anduvo el equipo, ¿viste? No se pudo conformar bien, muchos profesionales había. Y bueno, y se terminó mal el torneo ese, así que por eso te digo que éramos candidatos a irnos al descenso seguro. Era un equipo que trataba de defenderse con lo que podía, una defensa limitada, un mediocampo que no podía tener la pelota y una delantera que tenía poco gol. O sea, el campeonato fue muy malo. No tiene explicación, ¿viste? Cuando un equipo anda mal y querés salir del pozo y peor, vas, empatás. Pasa ahora mismo en algunos equipos, ¿viste? Y bueno, a nosotros nos pasó eso. La expectativa del equipo era superar lo que se había hecho. Y bueno, se arrancó mal y bueno, después terminó en ese campeonato, ¿no? De 4 se salvaba 1, simplemente, los otros 3 descendían, así que era a matar o morir. Que había ganado 2 partidos de 18. Eran 2 zonas del Metropolitano. Platense le ganó los 2 partidos a Unión, de local y en Santa Fe. Le empató a River en el Monumental, que River ganó de punta a punta el campeonato. Y en la cancha de Atlanta, porque todavía no había inaugurado el estadio Vicente López, perdió con River 2-1 por un gol de Alonso en el último minuto. O sea, le hizo una fuerza bárbara al campeón. Una cosa rara. Y llegaba como el peor de todos, porque estaban Atlanta y Platense, Chacarita y Gimnasia. Eran los 4 peores equipos. Sí, ya era costumbre, pero bueno, nosotros teníamos la expectativa de salvarnos, porque sabíamos que siempre cuando se llegaba a esas instancias, el equipo daba poco un plus más. Entonces queríamos salvarnos. Todos nos daban a nosotros como condenados que no íbamos al descenso. Nosotros estábamos convencidos que no nos íbamos. Nos metió en la cabeza, nos inculcó en la cabeza el Polaco Cup que nosotros éramos los mejores. Y para ser los mejores lo teníamos que demostrar en la cancha. Las charlas del Polaco Cup, donde él nos decía sobre esto, que él ya lo había vivido, que bueno, que mejor que lleguemos así, porque todos nos daban descendido a nosotros, entonces era donde podíamos sacar alguna ventaja. Nos daban muertos, o sea, nosotros estábamos descendidos ya. Después peleaban los otros 3. Nosotros éramos el primero, después el que supuestamente decían que se salvaba era Gimnasia de Esgrima, y después podían pelear Atlanta o Chacarita, así que bueno, eso también nos ayudó a nosotros para llegar de banca y bueno. Estábamos complicados porque nos daban por muerto, éramos fija que nos íbamos al descenso, pero armó un equipo muy fuerte, muy unido, era un grupo muy unido, que eso fue fundamental. ¿Qué vamos a descender? No te digo la palabra, ¿no? Pero
era para decirle la verdad. Y bueno, y así fue. Nos daba más fuerza, porque nosotros estábamos convencidos que los 3 equipos, como bien decías vos, los 3 equipos que estaban nunca habían peleado el descenso y nosotros estábamos acostumbrados a pelear el descenso. Y eso es muy difícil, no es fácil, ¿eh? Es más difícil pelear el descenso que pelear un campeonato. Atlanta, que no jugaba en la B desde el 56, 23 años. Chacarita, que no jugaba en la B desde el 59, 20 años. Y Gimnasia, que no jugaba en la B desde el 52, 27 años. Además, cuando vos decís El Bosque y San Martín, no solo los hinchas la pueden pasar mal, lo podían pasar mal, sino los jugadores. Todos los equipos ofrecían premio extra. Y Platense no tenía un peso. No tenía un peso. Y Platense sale a la palestra y dice, yo doy el doble de que da Chacarita, Gimnasia, Atlanta. Y nosotros jugamos pensando en eso, pero más en salvarnos. La anécdota cuál fue, nunca cobramos ese premio, pero la satisfacción nos quedó en salvarnos del descenso. Yo tuve la suerte de tener varios técnicos. Yo tuve la suerte de tener a Menotti, a Lorenzo, a Ángel Tulio Sof. El polaco fue distinto. El polaco tenía todo lo que necesita un jugador para triunfar. Y aparte la parte humana. Era fuera de serie. Cap, yo estoy muy agradecido porque fue el que me hizo debutar a mí en realidad. Armaba bien los grupos, bien, los unía. También se entrenaba mucho, por ahí jugabas contra un equipo y él sabía cómo iba a jugar, qué era lo que iban a hacer. Excelente entrenador, armador del grupo porque se la jugó con algunos muchachos que no venían jugando, se la jugó firme, y bueno, nada, salió adelante con todo eso, con la preparación física que habíamos tenido a principios de año, y bueno, y me parece importante que armó el grupo, lo unió mucho al grupo y fue fundamental el polaco. Un técnico sencillo, además franco con los jugadores lo respetaban y tuvo que hacer una mezcla forzosa entre un par de veteranos que había y los chicos del club. Platense en esa época tenía muy buenas inferiores y eso se notaría mucho en los años 80. Ya se había ido Mullone de técnico y había venido el Polaco Cup, los últimos partidos del torneo. Y ya empezó a armar, a diagramar más o menos cómo iba a ser el equipo que iba a jugar el petit torneo. Así que más o menos se veía un cambio en el equipo, habían dejado ir muchos jugadores, habían rescindido un contrato muchos jugadores del plantel profesional y quedábamos los que quedábamos. Cuando vino el Polaco Cup cambió algunos jugadores de puesto, había armado y teníamos, bueno, como a Petty y a Miguel Ángel Juárez, y Pessoa mismo también, que le tiraba la pelota y la sabían frenar y avanzábamos mejor. Más tipo pelotazo jugábamos un poco, pero con Petty había que tocar porque él era habilidoso. El fútbol a veces se necesita una renovación, se necesita un golpe y bueno, después tuvimos la suerte de encontrarnos con un monstruo que fue el polaco, que fue el artífice de todo ese campeonato. No sé, parecía que entramos en ese petit torneo y parecía que era otro equipo. Otro equipo era. Y el técnico tenía una palabra que era, todos los técnicos tienen una y había que darle dinámica. Y tenía razón, yo coincidía con él. Hay que darle vida a esto, muchachos. Si no le damos vida, no va. Y bueno, a mí por lo menos personalmente me quedó grabado eso. Jugaban bien, tocaban bien, la defensa bien parada, como él quería. Y los volantes hacían desastre, caso Petty. Y bueno, no había forma como pararlos. Y nosotros arriba contentos. Mucho misterio ahí no había.
¿Viste? Jugábamos bien, no llegábamos tanto, ¿viste? Porque ellos no nos llegaron, pero nosotros tampoco llegamos mucho. Pero cuando llegábamos un poquito, medio lastimábamos, ¿viste? Yo había debutado en primera 4 partidos antes. Yo no venía jugando, yo era suplente de Daniele. Y cuando ya estábamos prácticamente poniéndonos al descenso, empecé a jugar yo de titular. Ahora lo podemos contar porque nos salvamos del descenso, pero nos salvamos del descenso jugando medianamente bien. No es que ganamos y jugábamos mal, o no tenían en un arco. Jugábamos bien. Después de aquella magra campaña en 1979 de Platense, solamente 2 victorias en la fase regular del torneo, llegaría el histórico reducido. Aquí están, en este sobre, las fotos del día de la inauguración del Estadio Ciudad de Vicente López, que por supuesto no tiene nada que ver con el de la actualidad, tan cuidado, tan prolijo, tan coqueto. Por ejemplo, en el Arco de la Vía, en aquel primer partido con Gimnasia, no había nada. Pero se inauguró el estadio, no le fue bien en aquel primer partido, fue empate. Después, Platense ganaría 5 consecutivos y contra todos los pronósticos, el equipo armado por el polaco Kapp mantendría su posición de privilegio en la primera división del fútbol argentino. Todavía no era una cancha, la cancha estaba perfecta, el campo de juego, los vestuarios, pero había 2 tribunas, en lo mejor de los casos, si contamos a una tubular, media popular, nada detrás del Arco de la Vía y media platea. Se había hecho con mucho esfuerzo porque estaba claro que no te ibas a poder mantener en primera mucho tiempo sin cancha propia. Fue muy importante porque tuvimos la colaboración de la gente, de la hinchada, de la gente vitalicia. Nosotros hasta el último día estábamos sacando escombros. Nosotros los jugadores junto con los dirigentes, junto con la hinchada, junto con los vitalicios, para que habiliten la cancha. Y para nosotros fue muy importante, porque siempre jugamos en cancha de visitante y eso condicionaba mucho, ¿no? Nosotros veníamos jugando en Atlanta, de local. Ir a jugar a Platense y a estrenar la cancha fue muy importante, porque ya no éramos, más allá que en Atlanta no es que éramos visitantes, pero es otra cosa. Hasta explotaba la cancha, la cancha explotó siempre, porque Platense, la verdad, esos torneos, la gente parece que se multiplica, ¿viste? Iba a todos lados, copaba todas las canchas. No, fue espectacular, la inauguración fue maravillosa. No entraba nadie en la cancha, había, no sé, 15.000 personas y en la cancha entrarían 10.000. Quedaron como más de 10.000 personas afuera. No sabían cómo entrar. Se armó un quilombo bárbaro. Pero no había forma. No entraba más un alma. Era impresionante la cantidad de gente que había. La cancha hasta las pelotas. Yo me acuerdo como si fuera hoy. Pero bueno, y aparte la gente, imagínate que jugábamos siempre de visitantes. A ver dónde fuimos a jugar de visitantes, no había la cancha Los Andes. Nos mandaban a la cancha Los Andes, a todos lados. Atlanta más o menos estábamos ahí, pero después jugando de local es muy diferente. Parece que no, pero viste, de acá es una cosa diferente. ¿Va? Y para mí era una cosa especial. Primero porque uno de los pocos jugadores que pudo usar las 2 canchas. Cosa que me pregunta. Inauguré la cancha esta, que bueno, fue muy especial para mí. Fue distinto, no digo que eso cambió todo, pero fue distinto. ¿Viste? Nosotros jugamos en cancha de Atlanta y después de repente nos encontramos en la cancha de Platense, que la cancha de Platense estaba llena de gente, impresionante. Sabía la clase de persona que era mi viejo y era un orgullo que él fuera presidente, pero para mí también era una carga muy grande, ¿no? Porque, viste, cualquier cosita que uno pase mal ya estaba señalado. Pero bueno, las ganas de jugar, el amor que le tengo al club y todas esas cosas que uno yo soy de Platense desde la cuna, así que imagínate que todo eso superaba
Pero bueno, fue en alguna parte negativa para mí que él fuera presidente, ¿no es cierto? Ya habíamos cambiado la mentalidad antes del partido y bueno, cuando vimos toda esa gente, la cantidad de gente que había, nos agarró una locura y por la ansiedad no llegamos a ganar. Los nervios de la inauguración de la cancha, Gimnasia supuestamente era el que se iba a salvar y después los otros tres eran los que se iban. Entonces fue el partido más difícil. Eso de la inauguración de la cancha nos dio mucha energía positiva para decir acá somos dueños y acá nos vamos a hacer fuertes. Pero empezamos el torneo y empatamos el primer partido con Gimnasia, de local. El primer partido con Gimnasia estaba a full y dio la casualidad que fue un partido muy importante, pudiéndolo haber ganado, pero lo empatamos. Y bueno, a partir de ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a seguir luchando, que esto está para nosotros. Y ya cuando local ya no respetaba. Y te cuidás, viste, esos partidos no tenés que perder, te lo tenés acá en la cabeza, viste, no podemos perder. Platense empata 0-0 de local, pega Miguel Ángel Juárez, el puntero izquierdo, 3 tiros en los palos, pero el partido termina 0-0. Entonces, a la salida de ese partido, enterados de que Chacarita le había ganado, como casi siempre, a Atlanta 2-0 en San Martín, y se salvaba uno, todos decían, ya estamos descendidos, porque ganó Chacarita en San Martín, ¿cómo le vas a ganar a Chacarita en San Martín? Ahora Atlanta tiene que ganar de local. Y a Gimnasia, ¿cómo le ganás en el Bosque? Ya está, Platense está descendido. Como estuvimos esos 40 y pico de días concentrados, también eso nos ayudó mucho, porque vivíamos prácticamente todo el día juntos. Nos concentró 45 días, 60 días en Ezeiza y vivimos pensando solamente en salvar a Platense el descenso. Algunos muchachos se fastidiaban porque no estaban acostumbrados a estar tanto tiempo. Y bueno, había que hablarles. Los que estábamos más viejos, más antiguos, le íbamos hablando para que tomen conciencia de lo que estamos jugando. Por la forma de ser mía, a mí no me molestaba para nada, ¿viste? Había por ahí algunos muchachos por ahí se fastidiaban, porque podemos ir a casa. Estuvimos ahí permanentemente y teníamos grabado que había que salvarse del descenso, porque no era solo mal para Platense, sino para uno mismo. A uno no le gusta irse al descenso. Y al club y al hincha menos, ¿viste? Y la verdad la pasábamos bomba, pero también había que entrenar. O sea, entrenábamos por ahí doble turno, mañana y tarde, porque de ahí del Hotel Internacional nos íbamos en el micro hasta una base aeronaval que estaba por ahí por Ezeiza. Y nada, la pasamos bien, viste, la verdad, un grupo bárbaro. Espectacular, mira, yo te digo que arrancando de la enfermera de Rolly, que fue muy importante la etapa nuestra, que convivía con nosotros todos los días, el utilero, el masajista, los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores, estamos compenetrados en salvarnos el descenso, porque nosotros pensábamos que no queríamos tener ninguno esa mancha de decir nos fuimos al descenso. Éramos 4 o 5 compañeros que éramos de la misma categoría, que veníamos jugando en inferiores en Platense. Entonces estábamos juntos, más los que habían quedado ya que eran profesionales. Nos llevábamos bien, la verdad que bien, porque uno trata de llevarse bien porque son 40 días, o sea, no te queda otra. Un grupo sensacional. Yo creo que si no hay un buen grupo no se sale adelante, ¿viste? Eso es fundamental. Lo que me acuerdo era la unidad que había en el grupo. Era espectacular. Aparte todo el mundo gritaba, todo el mundo hacía lo imposible para hacer las cosas bien. Fue un partido muy parejo, no hubo muchas situaciones de gol ni para nosotros ni para ellos, y bueno, como nosotros también teníamos a Juárez que la embocaba de cualquier lado, o sea que eso también nos facilitó. Después vamos al segundo partido y le ganamos a Atlanta en cancha de Atlanta. Y ahí empezamos a ganar y no paramos más. O sea que... Y era el clásico. Es un clásico que
que todo jugador de fútbol quiere jugarlo y más el jugador platense quiere jugarlo y quiere ganarlo. Tuvo un sabor especial ganarle a Chacarita porque siempre hubo mucha rivalidad. Y ahí empezamos perdiendo 1-0 y bueno, después lo pudimos dar vuelta. Ese era un partido bravo porque bueno, si perdíamos de local ya éramos candidatos a descender prácticamente, pero bueno, jugando, tocando y pudimos llegar, mejoramos en el segundo tiempo y pudimos llegar a ganarlo. Chacarita llenó la tribuna, tiene una hinchada multitudinaria y fue un partido a cancha llena. Y bueno, lo ganó Platense apretado, creo, te diría, si me apurás, ese partido lo vi en la cancha. Si me apurás te digo que no mereció ganar Platense. Me acuerdo perfecto, corto una jugada en mitad de cancha que le robo la pelota al 4 de ellos, se la doy al Mono Petty, que el Mono era el Messi nuestro, y yo me voy por un lado, o sea, por la izquierda y Juárez sale por derecha. Y el Mono Petty, claro, en vez de dármela a mí, se la dio a Juárez que iba a ser el gol seguro. Si me la daba a mí, por ahí lo erraba. Entonces, no, hizo el gol sobre la hora y ganamos 2-1 ese partido. Ahí apareció la zurda famosa de Miguel Ángel Juárez y metió los 2 goles. Yo creo que Juárez era un jugador distinto, con un olfato goleador impresionante y dentro de la cancha se transformaba. Era una cosa que a nosotros nos daba la fuerza como sabiendo que teniéndolo a él teníamos la espada y bueno, ese campeonato, te vuelvo a repetir, encajó justo en el equipo y fue fundamental. Fue el goleador. Y el arma nuestra era él. Este muchacho andaba bien, estaba pasando un buen momento, ¿viste? Era rápido, habilidoso, le pegaba fuerte a la pelota, ¿viste? Si le dabas un poquito de ventaja en el área, era gol. Jugar era un fenómeno. En ese momento él estaba muy bien y se agarró de ahí. Andaba muy bien y bueno, y más que era el goleador, olvídate, era muy importante. Entonces yo me tenía que quedar en el molde. ¿Qué voy a hacer? Y Juárez anduvo muy bien, en el 78 ya agarró la titularidad y en esto del 79 fue la figurita, lo quisieron llevar varios, Platense lo mantuvo y en el 80 explotó hasta que lamentablemente se lesiona, se rompe creo que los ligamentos en un choque con Varicio, el arquero de Ferro, en la cancha de Ferro. Y después lo compra Ferro, Grigol, lo lleva y es el goleador del campeonato del 82, un gran delantero. Bueno, era oportunista, tenía un remate, no era un gran gambeteador, era muy rápido, tenía un pique corto y tenía un zurdazo tremendo, ¿no? Uno le tiraba la pelota allá arriba, era rápido y le pegaba de cualquier lado y había días que la embocaba, días que no, pero la mayoría las embocaba todas, o sea, era importante. El rival, teóricamente el enemigo, a partir de ese triunfo sobre Chacarita 2-1, era Gimnasia. Yo me acuerdo como si fuera ayer, que cuando llegamos al estadio con el micro, en la calle, eran toda gente de Gimnasia, golpeando el micro, pumba, pumba, hoy no vamos a matar, se mueve. No pasó nada. Teníamos que tener 20 milicos arriba, 8 o 10 motos pidiendo pasos. No, era infernal. Nos quisieron apurar varias veces. Hubo situaciones especiales, estaba el siniestro Emilio Eduardo Macera en el palco de autoridades de Gimnasia. A los jugadores de Platense los hicieron bajar a 4 cuadras y los llevaron entre la gente de Gimnasia. Yo te digo, como llegamos al bosque, no nos dejaban entrar, nos querían hacer entrar abajo de la hinchada de Gimnasia y estuvimos como 1 hora afuera esperando que nos abrieran la puerta que teníamos que entrar para el vestuario. Así que ya ahí empezó medio encarajinado la cosa. Después salimos a la cancha a jugar una multitud. Todo de Gimnasia, supuestamente, ¿no? Pero una multitud y a mí no, personalmente, a mí no es que me achicó ni nada, al contrario, me agrandaba más. Antes del partido no nos dejaban entrar, nos querían hacer pasar por abajo de la tribuna de Gimnasia. Y bueno, hasta que al último pudimos entrar, pero la verdad que fue un partido que fue el mejor que jugamos, el que más redondo nos salió, porque bueno, era al revés, los de Gimnasia tenían que ganarnos porque eran en su cancha y
y aparte si nos ganaban se salvaban del descenso, porque eran los dos que veníamos con el mismo puntaje. Así que fue un partido bárbaro. Adentro de la cancha, la verdad, era un hervidero. Había mucha gente de Platense por todos lados, pero el Gimnasia había copado todo. Ellos ya festejaban como que nos ganaban antes del partido y después fue todo al revés. Yo creo que fue el partido más fácil que ganamos. Ese triunfo fue la clave, para mi gusto, de subirle el ánimo a Platense y bajarle el ánimo a Gimnasia, ¿no? Fue un partido donde Platense fue ampliamente superior, pero donde hubo dos situaciones. El árbitro fue Jorge Romero, el árbitro internacional, que cobró un penal afuera del área, hoy no hubiera pasado, a favor de Platense, y a los pocos minutos un empujón, creo que fue de Grimoldi a, no me acuerdo qué jugador, creo que Montagnoli, de Gimnasia, no cobró penal. Y con esas dos jugadas medio se definió el partido, después hizo un gol o antes, no recuerdo, el Mono Petti, pero Platense fue muy superior. Un penal que dirigió Romero, que dice que lo cobró un metro afuera del área, pero bueno, pero ese partido también fue fundamental el equipo, una personalidad, jugar en La Plata full y ganarlo, y bueno, eso ya estaba delineado, que nosotros cada vez íbamos en carrera a salvarlo del descenso. Fue clave, no fue la salvación, pero fue clave. Ahí me parece que la gente de Gimnasia entró en una situación desesperada, porque tenía que ganar los dos partidos que le faltaban y Platense tenía que perder, y Platense venía de 3 victorias consecutivas y le tocaba a Atlanta, que estaba prácticamente descendido. Después del partido contra Gimnasia, en lo interno nuestro, sabíamos que nos salvábamos. Era una fija que nos salvábamos porque habíamos pasado un escollo muy grande y eso te motiva, ¿viste? En todo jugador de fútbol que vos ves que superás a Gimnasia en La Plata y después venís de local con Atlanta, ¿viste? Vos decís, bueno, no confiarse, pero era un gran promedio para salvarlo. Las señales no eran buenas. Inauguración del estadio, empate de local. Todo el mundo daba por sentado que Platense no era candidato a permanecer en primera división. Sin embargo, la importancia de Miguel Ángel Juárez, autor de 6 tantos para dejar a Platense en primera, iba a ser definitiva. Aquel equipo que después tendría un derrotero incomparable con el resto de la temporada. Platense empezaba a dar vuelta a la historia en los siguientes 5 partidos. Yo creo que teníamos tanta confianza, habíamos agarrado tanta confianza que lo tomábamos con una responsabilidad enorme, pero con mucha fe. Teníamos una fe enorme. En cada uno de nuestros compañeros nos mirábamos y decíamos, no puede ganar nadie. En la cancha de nosotros, ahí a Atlanta le ganamos bien esa vez sí, ya ganamos bien. Un partido muy duro porque Atlanta jugó como si fuera una final. Recuerdo el gol de Juárez también, un tiro bajo que le pasó por abajo, por el costado del cuerpo a Reggi, creo que era el arquero Enrique Reggi, el papá del goleador de Ferro, de Gustavo. Después al negro Juárez lo echaron, se peleó con Raffaelli, los echaron a los dos y, a ver, tenía que jugar la última fecha Platense sin Juárez, de visitante en San Martín, que te estaban esperando las Carmelitas descalzas. Nos afectaba, pero estábamos muy bien, entonces por supuesto que nos afectaba, porque Juárez era el goleador del equipo, pero teníamos buenos jugadores, estaba el Mono Petti, Gilet. Estábamos tranquilos porque habíamos ganado todos los partidos, ya Gimnasia venía 2 puntos atrás de nosotros, entonces estábamos más tranquilos porque perdiendo nos alcanzaban, pero era lo mismo. Así que estábamos tranquilos, igual era un partido bravo porque Chacarita también es un partido importante. Nervioso es relativo, ¿viste? Uno sale a la cancha y vos querés andar bien. Lo primero que te pasa por la cabeza es que querés andar bien, ¿viste? Después viene lo otro. Pasás mal la pelota, arras un gol abajo el arco, todo eso está dentro del juego. Pero vos tenés que moverte en la cancha, si no te movés, ¿viste? Y yo me tenía fe en eso. Aparte el equipo venía bien, ¿viste? Cuando el equipo viene bien, vos tenés más confianza. El que te dice que no está nervioso ante un partido te está mintiendo, porque hasta los fenómenos, los monstruos están nerviosos ante un partido. Pero una vez que entras a la cancha, nosotros estamos convencidos del equipo.
y nosotros estábamos convencidos que donde lastimábamos. Teníamos dos, aparte de Miguel, teníamos el Mono Petty, que era otro jugador que estaba acostumbrado a jugar descenso, y bueno, ese día también jugó muy bien, y bueno, el fútbol necesita de esos jugadores. Ese partido yo me pedí el domingo, fui con mi viejo, fue uno de los últimos partidos que fui con mi papá a la cancha porque murió pronto. Y fuimos a la Popular de Platense y yo recuerdo pocos partidos de tanta gente de Platense, con toda la lateral llena y toda la cabecera llena. 15.000 personas más o menos había. Bueno, era un partido especial porque de San Martín, insisto, a Saavedra, a Núñez y a Vicente López hay un paso. Y yo lo que más recuerdo, toda la tribuna visitante de Platense estaba a full. Nunca pensé que iba a ir tanta gente. La cancha estaba a full. La tribuna esa, impresionante. Y cuando salís y ves todo eso, ¿viste? Acá no podés fallar, acá tenemos que andar bien, che, vamos con todo, vamos. Y es así, ¿viste? Uno con el otro, vamos, es así, ¿no? Yo lo veo de esta forma al fútbol, ¿viste? Fue un partido que Platense lo manejó desde el principio, jugando a su estilo, ¿no? Tranquilo atrás, pero sin Juárez. Tomó la preponderancia en ese partido José Luis Petty, el Mono Petty. Estaba el entrerriano Pessoa, que jugaba de puntero derecho, que había venido de Patronato. Fue un partido bastante vibrante, donde hubo mucho ida y vuelta, pero nosotros en un momento empezamos a dominar mucho más el partido y bueno, pudimos hacer los goles y estar tranquilos porque íbamos ganando 2-0 y después nos hicieron faltando 5 minutos, creo, el gol de ellos. Ella metió a 2 o 3 y después la clavó encima. Era impresionante. Fue una jugada bastante importante y la verdad que él era muy habilidoso y siempre la ubicaba despacito, no era que pateaba fuerte ni nada por el estilo, pero son goles, o sea, bárbaros los que hacía él siempre. Bueno, el Mono, yo creo que la cuestión era agarrarla y dársela al Mono e ir a buscar la devolución o que él inventara, porque el Mono fue un crack. Pero no, bien, el gol, un golazo. Yo cuando lo vi que encaró, dije, el Mono era así, el Mono, aparte por Platense, era algo especial. El Mono era un jugador que estaba para cosas mayores. A veces, viste, se necesita otras cosas para llegar a la cima, pero él era un jugador completo. El Mono era muy habilidoso, pero ese era uno de los que había que cuidar. Le gustaba más la jugada que otra cosa. Y lo teníamos que cuidar. Mono, vení acá. Quédate acá, Mono. Mono, dejate de romper la pelota, Mono. Hacé esto. Y así lo teníamos zumbando, si no, se lo echaba a perder el pobre muchacho. Petty jugaba bien. Petty fue un muchacho que podía haber, yo no sé si él falló en su vida íntima, ¿viste? Pero él estaba para más. ¿Viste cuando un jugador está para más? Y se equivocó en muchas cosas, porque si no, él estaba para más. Yo creo que a veces, ¿viste? Le falta el compañerismo de algún compañero, algún tío, ¿viste? Que le diga algo, che, pará, escuchame, abrí bien los ojos que vos estás para más, para ganar unos pesos. Pero bueno, después, ¿viste? Terminó mal. El Mono era un jugador que él siempre te decía, entro yo lo salvo. Y era verdad. Uno de los grandes ídolos de la historia de Platense. No lo podés comparar con los ídolos de los 20, de los 30, de los 40. Petty era un 9-10, era un jugador muy habilidoso, no era zurdo, era derecho, pero era muy habilidoso, ponía pases fenomenales, después brilló en Newell's, brilló en Argentinos Junior con Diego, que fue subcampeón, el último torneo de Diego en Argentinos, con el Nacional, y después fue Independiente, y después volvió a Platense y volvió a jugar muy bien, y bueno, y fue junto con Juárez, fueron las dos figuras de ese campeonato. Mono, jugador, creo que es el ídolo del club máximo como jugador, sí. Es el diferente.
Sí, un crack. Hicieron una doble, triple pared con Petty, Petty eludió a todos, se metió con la pelota dentro del arco, un gol impresionante. Ya había hecho el gol Pessoa, creo que había hecho el gol Chacarita, o lo hace después, no me acuerdo exactamente, pero las noticias que llegaban de la cancha de Atlanta eran que Atlanta le ganaba a Gimnasia con comodidad. Entonces estaba ya consumada la permanencia en primera división, ¿no? Fue el partido creciendo en el griterío de la gente. Nosotros estábamos sentados con mi viejo en la Popular, tranquilos en un costado. Y bueno, se dio una situación inesperada, realmente inesperada, porque si vos ves la tabla hoy, te olvidás de los partidos, jugó 6, ganó 5 y empató 1. Rarísimo. Una alegría enorme, fuimos, lo triste de ese partido fue que mataron a una persona a la salida de la cancha, a un hincha de Platense. Entonces nos enteramos cuando llegamos a Vicente López a festejar. Eso fue una noticia triste, porque con la alegría que había de haber podido lograr volvernos a salvar del descenso y seguir en primera, al enterarnos de eso, por lo menos a mí me afectó bastante, ¿viste? Creo que a todo el grupo también. La salida, complicadísima, con algunos violentos de Chacarita tirando baldosas de punta que caían de punta, las cortaban y agarraban los pedazos y caían de punta sobre la tribuna. Y a la salida, un policía de la bonaerense que mata a un hincha de Platense que iba con su hijo de 6 años, que hizo rodilla al piso y le tiró al primero que salió y le pegó a este hombre en la cabeza. Por suerte había muchísimos testigos que lo vieron, lo condenaron, se llamaba Suárez de apellido, lo condenaron a, no sé si a 20 años de cárcel. Nos costó salir de la cancha de Chacarita bastante, porque hubo problemas en la salida, hubo complicaciones, pero bueno, o sea, la satisfacción de haber cumplido con el objetivo que teníamos todos de dejar a Platense en primera, y porque te vuelvo a repetir, una institución que se lo merecía, se lo merece estar en primera, pero en ese momento era un momento difícil que no había tocado vivir, y bueno, era el anhelo deseado de todo jugador, ¿no? Fue una tranquilidad, una alegría, porque bueno, de 40 días estar encerrado, llegar a poder lograr lo que se fue a buscar, ¿no? En realidad fue una alegría bárbara. No, una alegría inmensa. No sabés lo que fue eso. Una alegría que no te das una idea. Y se festejó como todo, ¿viste? Lo importante era que nos habíamos salvado de descenso, ¿viste? Después viene todo lo otro, el festejo y toda esa historia, ¿viste? Pero bárbaro, ¿no? El festejo bárbaro. Y fue algo muy lindo, porque Platense siempre fue un equipo sufrido, con una gente maravillosa, maravillosa. Yo siempre lo recuerdo y lo voy a recordar, porque fue como mi segunda casa. Y lo disfrutamos. Se recuerda como un hecho glorioso desde el punto de vista de que pareció una hazaña. Sí, un orgullo enorme. Más siendo del club, viniendo de las inferiores, era un orgullo hacer algo por Platense, ¿no? Un orgullo enorme. La verdad, hoy veníamos hablando con los muchachos, ya pasaron 40 años, parece mentira, parece que fue ayer. Sí, estamos muy, muy orgullosos de haber integrado ese plantel. Para mí Platense es importante en mi vida. Por los años que estuve. Yo venía en el club desde los 10 años y jugar ahí y salvarnos fue lo más importante. Yo creo que fue un equipo que queda en la historia de Platense. Es un equipo que yo siempre recuerdo de que la gente de Platense lo recuerda, y te vuelvo a repetir, modestia aparte, fue uno de los equipos que va a quedar en la historia. No quiero fanfarronearlo. Maestro, ídolo. ¿Cómo me hiciste llorar? Y bueno, me emociono yo mismo también. Teníamos esa mística de que llegado el momento culmine donde nos podíamos ir o nos podíamos salvar, siempre nos salvábamos. Entonces ya veníamos del 77 de salvarnos en la cancha de San Lorenzo con Lanús, partido famoso por penales, que le ganamos por penales a Lanús. Después en el 78 pasó eso con Banfield,
que también nos salvamos del descenso, volvimos a salvarnos del descenso en el 79, ya candidato firme a irnos al descenso, y después, bueno, después a partir del 80 empezamos a repuntar un poquito, después volvió otra vez en el 82, estuvimos ahí complicados, bueno, siempre estábamos ahí peleando, o sea, jugamos un campeonato aparte nosotros. Alguna vez en el gráfico, en los años finales de los años 80, principios de los 90, junto con Leo Burgueño y con el Pipa Cantore, hicimos la tabla de las últimas 5 fechas de los últimos 10 años. Iba primero Platense. De hecho, después jugó desempate contra Temperley, le ganó en la cancha de Huracán. Le pasó varias veces, digamos. Y siempre, a mí me decían siempre, y a otros amigos más que eran de Platense, periodistas, este año se van. Sí, este año nos vamos, la verdad es un desastre. Y te salvaba. Faltando 4 o 5 fechas, de alguna manera se salvaba. Teníamos una mística, ese equipo y ese grupo de jugadores, teníamos una mística que siempre en el último momento salíamos adelante. Tremenda historia esta de Platense de 1979 en aquel histórico reducido. Piensen que Platense había ganado 2 partidos en todo el campeonato, los 2 partidos a Unión de Santa Fe, y ganó 5 de 6 en el cuadrangular aquel que le permitió estar en la máxima categoría contra todos los pronósticos. Nadie daba por sentado que podía salvarse Platense. Sí cualquiera de los otros 3, pero no Platense. Muchas gracias a todos los que prestaron el testimonio para esta edición de Historias del Gráfico, en especial a mi querido amigo Alejandro Fabri, tan vinculado a la historia de Platense, y en especial a este casi título que consiguió Platense permaneciendo en la primera división, en aquel equipo que armó el Polaco Cup, que tuvo tanta injerencia en Miguel Ángel Juárez. Recuerden ustedes que Grimaldi, por ejemplo, era lateral izquierdo y Cup lo llevó a jugar de 5 y fue uno de los mejores jugadores del campeonato. Y en definitiva el puntapié del ensamble de un equipo que en la temporada siguiente iba a tener un muy buen desempeño, terminando a un punto del Argentinos Juniors de Diego Maradona nada menos. Gracias a todos, nos reencontramos en la próxima edición de Historias del Gráfico con una historia seguramente tan atrapante como esta de Platense del 79. Era lo más importante, porque era lo que uno iba a consultar, a ver el puntaje que te ponían y las notas o lo que salía. En ese momento era lo que uno consultaba siempre. La revista Gráfico era lo más importante. Es lo más importante que había en ese momento. Y yo salí un día en el Gráfico y me quería morir. No la esperaba nunca eso. Y bueno, me tocó y fue una alegría muy grande. Y el Gráfico era todo, era como, viste, era la revista donde vos ibas a buscar toda la información deportiva, era el ícono de ese momento, ¿no es cierto? No había otras cosas más importantes que el Gráfico. El Gráfico era el sumum de la revista deportiva. Había otras por ahí, pero no, todo el mundo compraba el Gráfico, la verdad, nosotros íbamos y ahí estaba toda la información. Salir en el Gráfico era muy importante. Y la única manera era jugar bien, hacer goles y figurar. Si no, no aparecía ni en pedo ahí. Hablando mal y pronto, ni en pedo. En ese momento era prioridad número 1, era una revista top, ¿entendés? Que uno esperaba que salga el lunes a la noche, la iba a comprar a Capital porque en la provincia venía el martes, y no, el Gráfico lamentablemente no está más en circulación, pero le haría mucho bien al fútbol.